¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos y sus series turcas favoritas. Vamos a nada de rodeo y de inmediato a lo que venimos. Y bueno, mi gente, vamos a empezar con Kenan Doğulu, que aún piensa en su ex, y Berezzat ni enterada. ¿Qué? Vamos a entrar más en detalle. Y ay, bebés, pongan la tetera porque hoy vamos a servir té caliente turco. Sin azúcar, resulta que Kenan Doğulu, sí, el ícono del pop turco, el mismo que está casado con nuestra diosa Berezzat, soltó una bomba que dejó a medio Estambul con la boca abierta. Kenan Doğulu volvió a la escena musical con una nueva canción llamada Durup Duruker, y aunque el tema tiene lo suyo, lo que realmente nos hizo levantar una ceja fue la entrevista que dio junto al compositor Salman Tin. En medio del calor del verano y el regreso musical, le preguntaron: ¿las canciones de amor se escriben mientras vives la historia o después, cuando ya todo quedó atrás? Y Kenan respondió con una de esas frases que son como cuchillo de mantequilla. A veces escribes en el momento, a veces años después, cuando ya todo es pasado. Ajá, ¿a qué historia se refiere? ¿Estamos hablando de la mismísima Beren o hay un fantasma en el pasado rondando sus pensamientos? Salman, que no es ningún inocente, le tiró directo. ¿Y tú, cuál ha sido más común en tu caso? Y Kenan respondió: en mi caso, la mayoría de las veces fue mientras vivía el amor, pero hay veces en que una relación pasada, incluso años después, te puede inspirar en una canción completamente nueva. ¿Perdón? Bebé, ¿me estás diciendo que Kenan Doğulu, casado, feliz, con anillo y todo, se sigue inspirando en su ex para sus canciones? Agárrenme que me desmayo, como la novela de los 2000. Pero Berezzat, ¿qué opina de esto? Porque aquí viene la parte jugosa. Berezzat, nuestra musa de Fatmagul, Hatice y media televisión turca, siempre se ha mostrado como una reina discreta, elegante, sin meterse en líos. Pero ¿qué sentiría ella al escuchar esto? ¿Te imaginas estar en una sala con tu esposo escuchando su nueva canción romántica y que de repente él diga que esa letra está inspirada en otra mujer? Yo no sé tú, pero yo me convierto en villana turca. En Saiyajin. Saiyajin me queda chiquito. Métete en Saiyajin. Vamos, cabrón. Pero ojo que Kenan y Beren no son cualquier pareja. Son la pareja turca por excelencia. Desde su boda en sueño hasta los momentos románticos frente a la prensa. Su historia ha sido como cuento de hadas, con capítulos un poco oscuros. Porque sí, han habido rumores de crisis, de separación, de que cada uno andaba por su lado. Normal, pero siempre han vuelto, siempre, hasta ahora. Pero antes, si quieren buscar el tema Durup Duruken y traducirlo, pues vayan y ustedes saben de qué trata. Ahora todas van a querer escucharla con lupa y preguntarse de quién estará hablando Kenan. Y bueno, mi gente hermosa, ya vamos a seguir con más noticias y esta que les traigo está potente. Y es que Can Yaman explota contra sus fans tóxicos. No soy un personaje de telenovela. ¿Qué? Bebé, lo que les traigo hoy no tiene nombre. Can Yaman, perdón que le dije Can Yaman anteriormente, pero ustedes saben cómo es. Sí, el mismísimo galán turco que nos tuvo suspirando en el King Kosh acaba de soltar una bomba en Instagram que dejó a sus fans peinándose para atrás. Y no, no es un nuevo romance, ni una serie nueva, ni una sesión de fotos sin camisa. Ojalá. ¿Escucharon eso? No. Es un comunicado, pero no cualquier comunicado. Uno que arde, en llama, on fire. Y es que Yaman se cansó, se hartó y lo dijo todo sin filtro. Hoy te cuento por qué está molesto con parte de su fandom. ¿Qué fue lo que lo hizo estallar y cómo reaccionó la gente? Spoiler, hay drama, hay indirectas y hay frases dignas de Marco. Pero empecemos. Miren, yo no sé qué fantasías estaban montando algunas personas en su cabeza,
Pero al parecer había fans que creían que Jan Yaman todavía estaba secretamente enamorado de alguna ex compañera de novela. O peor aún, que él tenía una relación secreta con alguna fan solo porque hablaban con unas cuentas falsas. Amiga, date cuenta. Y Jan Yaman dijo, vivís en una fantasía ridícula. Sí, lo dijo en inglés, pero se entendió clarito. Y de paso aprovechó para decir, no soy mis personajes, soy un actor, no le debo nada a nadie y ciertamente no necesito la aprobación de nadie para nada. Según Jan, hay quienes se hacen pasar por fans, pero en realidad son haters encubiertos, esas personas que lo critican por cada movimiento, por cada mujer que aparece a su lado, por cada cambio de look, hasta por respirar. Y ahí Jan ya no se contuvo. No me gusta veros oír o nada de vosotros, no os aprecio, escribió, bofetón emocional. Y ojo que también mencionó que muchos no aceptan que él haya cambiado, pero mi amor, él es actor, su trabajo es cambiar. ¿Qué quieren? ¿Que haga de galán simpático con camisa abierta los próximos 30 años? Por si no lo sabías, Jan Yaman ya no está soltero. Hace poco hizo pública su relación con la DJ Sara Bluma y claro, algunas personas se volvieron locas. Empezaron los ataques, los rumores, los celos nivel telenovela. Y Jan lo dijo clarito, estáis totalmente fuera de control, se refiere a esa persona que atacan a cualquier mujer que se le acerque. Y eso, amigas, no es amor, eso es obsesión. El pobre ya está harto de que lo sigan ligando con sus ex compañeras de ficción. Que si hay que hacían tan linda pareja, basta, lo dijo con todas sus letras. Vayan a idolatrar a otros personajes de ficción, yo soy un ser humano real, lo que yo siempre les digo. Y esto lo confirmo yo también, porque yo siempre le menciono eso. Una cosa es chipear con respeto y otra es vivir creyendo que la novela sigue en la vida real, señores. No, no. Claro, después de este comunicado hubo reacciones. Unos aplaudieron, ya era hora, bien dicho, otros actores deberían hacer lo mismo y otros, bueno, ya sabemos, pero él cerró con broche de oro. Amadme o odiadme, voy a seguir brillando en cualquier caso. Totalmente diva actitud, mi amor. Y yo te pregunto, ¿tú de qué lado estás? ¿Del que respeta al artista o del que cree que puede controlar su vida personal? Yo los estaré leyendo por ahí debajo. Y aquí entre tú y yo, ¿no les parece que a veces el fanatismo se va de las manos? Yo entiendo que uno se emociona, que se encariña con los personajes, pero ahí armarse una película en la cabeza o insultar a su novia real porque no te gusta, amiga, eso no es fanatismo. Eso es falta de terapia. Váyanse a un psicólogo. Pero urgente. De hecho, hasta algunos fans lo dijeron en redes, el vacío que tiene que haber en sus vidas para tomarse esto tan a pecho es preocupante. Y yo digo, amén. Jan Yaman ya habló, se cansó de callar y soltó todo lo que tenía guardado. Y aunque sus palabras fueron duras, también fueron necesarias, porque sí, los actores no deben talento, pero su vida es privada. Y si no te gusta que cambie, que crezca, que tenga novia, bueno, como él mismo dijo, seguid a otro que haga el mismo personaje por 30 años, porque eso es lo que merecéis, no a mí. Pero ¿tú qué opinas de todo este escándalo? ¿Estás del lado de Jan o crees que se pasó? Déjenmelo saber ahí en los comentarios que yo te leo como buena chismosa oficial. Pero vamos a cambiar de noticia y escándalo con Özkan Deniz, que habla de su esposa 23 años menor, era una niña. Ustedes saben que este es un tema en Turquía. Bebé, ¿qué escándalo es este? Hoy te traigo un chisme que está sacudiendo a las redes turcas y provocó más de una ceja levantada. El protagonista, el galán maduro y multifacético de Özkan Deniz, sí, ese mismo que cantaba baladas románticas mientras lloraba en una serie turca, bueno, pues resulta que ahora está en el centro del escándalo por algo que dijo sobre su esposa, Samar Dakar, menor que él, y lo peor, la llamó una niña. Te contaré todo sin pelos en la lengua, vamos allá. Todo comenzó cuando Özkan Deniz se sentó muy cómodo frente a una cámara en YouTube y empezó a hablar de todo, su infancia dura, su trabajo, las dificultades familiares y todo eso muy emotivo. Pero luego le preguntaron por su esposa y ahí fue que lanzó la bomba. Cuando la conocí tenía 20 años, era muy joven, una niña, aunque mentalmente muy madura. Perdón,
una niña. Bebé, tú no puedes decir eso de tu esposa actual y pretender que el internet no te incendie. Y así fue, las redes explotaron como si fuera el final de una telenovela. ¿Cómo que una niña? ¿Qué edad tenía él entonces? Oscar dijo que cuando conoció a Samar pensó que no podía funcionar, que él se lo dijo directamente, mira, esto no va a pasar, hay mucha diferencia de edad. La dejó ir. Pero como buena historia telenovela, años después, ella le escribió un mensajito, un simple ¿estás bien? Y él respondió no, no estoy bien. Y bueno, ahí comenzó el verdadero drama romántico, porque según él, Samar volvió y no se fue nunca más y ahora están casados. Él dice que la mujer que dije que no ahora es mi esposa, mi alma gemela. Ay, qué bonito suena, hasta que recuerda los 23 años de diferencia. Pero bueno, dicen que el amor no tiene edad, ¿eh? Y además hay que confesar que es un galanazo, ese señor está guapísimo. Oscar también habló de su primer matrimonio y su hijo Kusei, a quien ama con locura. Dijo algo muy tierno, la verdad. Si pudiera volver al pasado, me casaría otra vez con la madre de mi hijo solo para tenerlo a él de nuevo. Qué bonito. Y que ahora Samar se lleva súper bien con Kusei, que es como su segunda mamá, casi, y que su rol en la vida va así, primero papá, luego artista, luego esposo. O sea, el hombre está entregado a su familia, eso sí, hay que darse. Pero basta con eso para justificar una relación tan desigual. La polémica está servida porque claro, las redes sociales no perdonan y lo de que Samar era una niña no cayó nada bien. Muchas personas dijeron, y si tú mismo la veías como una niña, entonces ¿por qué empezaste una relación? ¿Qué tan maduro emocionalmente puede ser alguien de 20 años como para emparejarse con un hombre de 43? Y bebé, cuando uno mismo reconoce que la otra persona era muy joven, el asunto ya huele a problemas. No es que esté prohibido amar con diferencia de edad, pero hay formas de decirlo. Él insiste en que fue el destino, que fue su alma gemela, que ella lo buscó, que ella era madura, que ella entendía todo. Y sí, puede que sea cierto, pero hay quienes opinan que él está maquillando un desequilibrio de poder con mucha poesía. Además de que Samar era fan suya desde antes. ¿No le suena eso familiar? Fan se enamora del ídolo. Historia clásica. Y si ella lo admiraba desde los 15 y él tenía casi 40. Uy, aquí ya entramos en terreno delicado. Aquí no se trata de juzgar a Oscar y a Samar directamente. Cada pareja tiene sus reglas, sus códigos, su ritmo. Pero si eres figura pública y haces declaraciones como era una niña, pues las redes no te lo van a dejar pasar. Además, no es la primera vez que vemos a hombres famosos emparejándose con mujeres 20 años menores. Y si fuera al revés, una famosa de 43 con un chico de 20, el escándalo sería otro. Por eso hay que cuestionar, hablarlo, debatirlo, no para cancelar, sino para entender. Además, algo que hay que destacar es que él dijo que en ese momento él no se juntó con ella y la gente como que no entendió esa parte, sino que años después se volvieron a reencontrar, o sea que ella estaba más grandecita. Pero ¿tú qué opinas de este escándalo? ¿Te parece romántico lo que contó Oscar? ¿Crees que se pasó con lo de niña? ¿Crees que la edad importa cuando hay amor verdadero? Déjenmelo en los comentarios. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más chisme. Y bueno, mi gente, Mine Tugay en el ojo del huracán. No quiso de vecina a una influencer trans. Ay, bebé, lo de Mine Tugay ya parece una novela y de las dramáticas. Primero fue la actriz Bahar Shaheen quien la acusó sin decir su nombre de haberla maltratado en el set. Las pistas claritas, que la llamaba Barosh, que sufrió bullying y que hasta sacó una carta legal en el 2022 como prueba. Obviamente todo el mundo asumió que hablaba de Mine Tugay y boom, las redes divididas, un equipo con Bahar y otro con Mine. ¿Pero tú crees que ahí se quedó la cosa? No, cariño. ¡Pum! Apareció Mika Raon, un influencer trans, y soltó la bomba. Dijo que estaba a punto de mudarse en una villa al lado de Mine Tugay. Todo listo, contrato casi firmado, maletas en la puerta, pero el dueño de la casa se echó para atrás. Después de que Mine supo que ella sería su vecina, Mika dijo que no quiere juzgar, pero que las señales eran muy claras. Y ahora el escándalo crece más y más y más. ¿Casualidad? ¿Discriminación? ¿Drama de ricos y famosos? No lo sabemos, pero yo solo digo, donde hay humo hay fuego, o cámaras grabando un capítulo extra. Pero bueno, mi gente linda, ya hasta aquí voy a despedir el video. Mucho chisme. Si quieren enterarse del chisme de Mine Tugay, entren al canal que ahí está completito todo el drama. Nada, mi gente hermosa, invitarla a que me sigan en mis redes sociales, a que se suscriban, le den manita arriba, mi red en la
caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Bye bye. Hasta la próxima.